Estamos aquí en el segundo video de historia de la geometría proyectiva, que se trata sobre el programa de Erlangen, dentro de los videos del curso de geometría proyectiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM del 2020, y yo soy Javier Bracho. Nos habíamos quedado en la primera parte en el siglo XIX, ya habíamos hablado, en algún momento van a salir otra vez unos interesantes personajes del principios del siglo XIX, y ya más hacia el final del siglo XIX, en 1872, pero un poquito antes. Algo muy importante fue que Felix Klein demuestra que dentro de la geometría proyectiva se encuentran modelos de las tres geometrías rígidas planas, que son la euclidiana, la hiperbólica y la elíptica, después de un tiempo donde no estaba bien establecido si existían o no las no euclidianas, que son la hiperbólica y la elíptica. Finalmente, a base de modelos, y uno de los modelos es el modelo proyectivo de Beltrami, que no le puse foto, pero Beltrami es muy importante, y Klein en la geometría de la geometría hiperbólica. Dentro de la geometría proyectiva encuentran un modelo de la geometría hiperbólica, y esto hay que englobarlo en lo que se llama el programa de Erlangen, que fue la presentación, una presentación muy importante de Felix Klein en su Universidad de Erlangen. Entonces, ¿de qué trata el programa de Erlangen? Este es una traducción del programa de Erlangen, que es un escrito que presenta Felix Klein para entrar a la Universidad de Erlangen. Y lo que quiero señalar de aquí es la primera frase, que dice: entre los avances de los últimos 50 años en el campo de la geometría, el desarrollo de la geometría proyectiva ocupa el primer lugar. Es una observación importante, y después vamos a ver qué interesante, porque algo muy diferente pasó. ¿Y qué es lo que entiende Felix Klein por geometría proyectiva? No es exactamente lo que entendemos ahora. Él habla en las notas, de la antítesis entre la geometría sintética y la geometría analítica. Y lo que dice es esto de acá, esto es lo que quiero señalar, que ya no hay diferencia, que no debe haber diferencia, y que usa el término geometría proyectiva para hablar de las dos, de la geometría con métodos analíticos y la geometría con métodos sintéticos, que es básicamente puntos y líneas como en secundaria, ¿no? Aquí hay varias observaciones subrayadas que no voy a tocar ahorita, pero ¿qué es esto? De alguna manera, para Klein, la geometría analítica de ese momento, 1872, segunda mitad del siglo XIX, y la geometría sintética ya son una sola, que es la geometría proyectiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la geometría analítica para Felix Klein? Yo supongo, y aquí no me atrevo a afirmar, pero yo supongo que él está pensando en el álgebra lineal, lo que ahora conocemos como álgebra lineal, que básicamente es que en el siglo XIX lo que los ingenieros ahora también llaman álgebra de vectores se desarrolla de una manera impresionante, y los espacios y la geometría de n dimensiones, de cualquier dimensión, cobran sentido, y hay muchísima gente que trabaja en eso. Por supuesto que hay que empezar con Descartes y el plano cartesiano, ¿no?
el plano por 2 coordenadas reales, el espacio con 3 coordenadas reales, y pues vamos a ver qué pasa con 5 coordenadas o con n coordenadas. Y lo que pasa es que se desarrolla en la álgebra lineal uno de los pilares de la matemática actual. Entonces aquí nada más señalo unos cuantos nombres. Muchos matemáticos señalarían a otros. Señalo a Grassmann, que tiene mucho que ver con los espacios abstractos. Blücher, que también tiene mucho que ver con eso. Y Hamilton, el de los cuaterniones, ¿no? Pero hay muchos más, insisto. Estaba en plena ebullición esto de la geometría euclidiana en n dimensiones. ¿Y qué entiende por geometría sintética? Klein. Es justo lo que decía yo en el primer video, ¿no? Y aparecen gente como Monge, Poncelet, Steiner, y me voy a quedar con von Staudt, que escribe una serie de libros que se llaman, es interesante el nombre, Geometría de lugar o Geometría de posición, entre 1847 y 1860. Esa es la geometría sintética. Y entonces, ¿qué quiere decir para Klein que la geometría sintética y la geometría analítica se conviertan en una sola cosa, en la geometría proyectiva? Lo que yo supongo que él entiende por eso es una de las grandes contribuciones a la geometría proyectiva del siglo XIX, que es que finalmente después de mucho trabajo en la geometría sintética y mucho trabajo en el álgebra lineal, se dan cuenta de algo muy simple. El plano proyectivo o el plano desarguesiano, como le vamos a llamar aquí, y aquí me faltó una U, qué barbaridad, es lo que ve el origen en el espacio de dimensión 3. La geometría proyectiva y el álgebra lineal se convierten en una sola cosa, tienen lo mismo, y al mismo tiempo se dan cuenta que se puede coordinatizar la geometría proyectiva, que hay coordenadas homogéneas. Eso es lo que yo supongo que entiende Klein por la unificación de los dos. Pero muchísimas otras cosas están pasando en el siglo XIX. No podemos dejar de mencionar a Riemann, que empieza a estudiar con variable compleja a la geometría y que empieza a trabajar en lo que ahora llamamos variedades, que es una idea, pues iba yo a decir muy simple, no sé si sea el calificativo, pero en fin, es una idea natural. Si en el espacio de 3 dimensiones hay cosas que se llaman superficies, que son algo de dimensión 2 metido en algo de dimensión 3, Riemann y otros matemáticos del siglo XIX empiezan a pensar, bueno, ¿por qué no va a haber cosas de dimensión 5 en el espacio de dimensión 7? Y es lo que ahora llamamos variedades. En inglés se les llama manifolds. Y de los primeros que empiezan a trabajar bien en estos espacios muy abstractos es Riemann. Es el padre de lo que ahora se conoce como la geometría riemanniana, que resulta ser a principios del siglo XX la base para que Einstein pueda formular la teoría de la relatividad, ¿no? Y el otro que no debemos dejar de mencionar, que requiere un buen rollo, es Marius Sophusli. Fíjense, ellos ya son un poquito mayores en términos cronológicos, pero lo que hace Lie es junta la teoría de grupos que empiezan Galois y Abel justo a principios del siglo XIX y la geometría.
y empieza a ver que hay grupos que además tienen continuidad, los famosos grupos de Lie. Se convirtieron en algo importantísimo. Y a Lie es al único que Klein reconoce como coautor intelectual de las ideas que plantea en el programa de Erlangen. Entonces, ¿qué finalmente es el programa de Erlangen? Es este trabajo donde empieza hablando de la geometría proyectiva, pero después se dedica a tratar pues no más de condensar, sino volver a unificar a la geometría. Empecemos con la geometría proyectiva, que es nuestro tema. Ya mencionamos que dentro de la geometría proyectiva el mismo Klein es el que observa que los planos, que las geometrías no euclidianas, los planos euclidianos y no euclidianos se pueden meter dentro de la geometría proyectiva, y estas, digamos, son las geometrías clásicas, pero están apareciendo y han aparecido en el siglo XIX otras cosas como la geometría riemanniana que acabo de mencionar, o la misma geometría algebraica, que es la geometría analítica que nos enseñan, pero ya en dimensión n, y también con otras cosas interesantes, que es meter a los números complejos. Y empiezan a aparecer cosas como la geometría diferencial, esto de las variedades de lo que hablaba yo, y otro punto importantísimo que Klein todavía nombra análisis situs, lo que posteriormente a principios del siglo XX se llama la topología. Pero es una especie de geometría muy, muy guanga. Luego muchos la describen como la geometría de Hule, donde las cosas son muy flexibles. Y lo que dice Klein, y Klein dice que también lo dice Sophus Lie, es que todos estos casos, Klein, de distintas geometrías, tienen un esquema común. Se estudia un espacio, que son los puntos de la geometría configurados, y además un grupo de transformaciones distinguido, los movimientos. Los movimientos dentro de un espacio son los que dicen qué tipo de geometría se está haciendo. Por supuesto que este es un esquema general que no se lleva explícita y directamente y al pie de la letra a cabo en cada caso tiene sus particularidades, pero es interesante pensar en estos términos, en la geometría del siglo XIX, y es muy importante mencionar aquí el grupo de transformaciones, porque nuestra visión de la geometría proyectiva va a tener mucho que ver desde el principio con el grupo de transformaciones o los movimientos distinguidos de la geometría proyectiva. Y entonces nos queda otro programa de historia que va a ser sobre el siglo XX y la geometría proyectiva. Muchas gracias por escucharnos.